que lleva por tema Dios tratando con la indiferencia del hombre. Ese es el tema, Dios tratando con la indiferencia del hombre. Y quiero usar lo que dice Mateo capítulo al 17, Mateo 13 del 10 al 17. Dice la escritura: entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿por qué hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os he dado a conocer o saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios tratando con la indiferencia del hombre. Si hacemos una breve reseña de lo que ha sido la evolución del ser humano, cómo ha desarrollado muchas cosas. No hablo de la teoría de la evolución, no vaya a malentender. Hablo del desarrollo que hemos tenido en el campo de la tecnología. Al mirar años pasados, nos damos cuenta cómo las cosas han cambiado. Y en esta última etapa, alrededor de los últimos 30 años, podríamos mencionar, hemos tenido un crecimiento acelerado en la tecnología. El materialismo parece que ha cobrado mucha fuerza en algunas personas y nos hemos encontrado en una encrucijada donde parece ser que las cosas espirituales fueron quedando fuera de la agenda de muchas personas, y esto provoca un declive en lo espiritual, en las cosas que conciernen a la voluntad y al buen deseo de Dios para la sociedad. Fue evolucionando tanto, a tal grado, que jamás, quizás nuestra generación pasada, se imaginó que tendríamos un mundo tan avanzado en muchos aspectos, como el aspecto tecnológico, el aspecto material, lo que concierne aún a la vida misma y la forma de vivir. Ha cambiado mucho. Y esto ha traído mucho impacto. Y hablemos del área negativa, que esto nos ha llenado de mucha indiferencia hacia Dios, hacia sus preceptos y la palabra. Es cierto, hemos logrado crecer en muchas cosas, pero parece que el término espiritual como que ha comenzado a menguar en muchos. Y es ahí donde nos convertimos en personas indiferentes. La palabra indiferencia da a entender la postura de alguien, ni positiva ni tampoco negativa, hacia algo, indiferente. Y muchas personas hemos tomado esta postura y nos hemos vuelto indiferentes a Dios, de quien tanto nosotros necesitamos. Mateo capítulo 13, el versículo 10 que hemos leído. Los discípulos, que era el círculo cercano a Jesús, ellos andaban con Él en su ministerio. Él los llamó, unos estaban cobrando impuestos, otros estaban pescando en el mar, otros andaban por ahí y el Señor los llama, los comisiona, los prepara, los envía, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, un Dios que estábamos tirados
en el fango del pecado y de la miseria, abandonados por un mundo que ofrece mucho dolor y maltrato y desgracia. Pero Él tomó su mano de amor y misericordia, nos levantó, nos bendijo. Y el apóstol Pablo dice: más gracias sean dadas a ese Dios que nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Cristo mi Señor. Por eso la Biblia dice que Él levanta del polvo al menesteroso. Y eso fue lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Y llama a los discípulos y con ellos establece una amistad y un desarrollo en su ministerio muy notable. Y ellos le dicen al Señor: ¿por qué es que hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración breve y simbólica de la cual se extrae una verdad. Esa es una parábola. Y los discípulos le dicen: ¿por qué hablas por parábolas? Jesús esperaba en el versículo 11 que ellos entendieran claramente las enseñanzas que Él estaba dando, y Él esperaba que fueran personas atentas. Lo contrario al indiferente es un atento. Lo contrario a la obediencia es la desobediencia. Lo contrario a la paz es la guerra. Y Jesús les dice a los discípulos en el versículo 11: porque ustedes tendrán la oportunidad de saber los misterios de Dios, de poder comprender cuál es la buena voluntad del Señor para con cada uno de nosotros. Porque todos somos importantes para Dios, pero resta de cada uno de aquellos que tenemos la capacidad de razonar que le demos espacio al Señor en nuestro corazón, porque Dios es rico en misericordia y Él quiere tratar con el ser humano, pero es el hombre el que le ha dado la espalda a Dios. Pero bienaventurados aquellos que le hemos dado nuestro corazón al Señor, porque en medio de todo hemos entendido que Él es nuestra ayuda, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro amparo, Él es nuestra ayuda, Él es nuestro auxilio. Y sea cual sea cualquier situación, no somos indiferentes, sino que somos atentos a la voluntad de Dios. No sé si usted puede decir un amén ahí donde está, y tiene gran bendición en su vida. Y el Señor enseña qué pasa con el indiferente. Según el versículo 12, nos hemos equivocado como seres humanos y por eso hemos perdido mucho. El indiferente pierde mucho. Dice el versículo 12: porque al que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. El gran peligro de hacernos sordos a la voz de Dios, y Dios hablando al hombre para perdonarlo, cambiarlo, llenarlo y restaurarlo, pero nos llenamos de tanta indiferencia que nosotros olvidamos que hay una gran responsabilidad que tendremos con Dios. Todos un día daremos cuenta al Señor. El creyente tendrá la recompensa eterna, pero el que despreció al Señor tendrá que dar cuenta por la maldad, porque todo lo que el hombre hace, hay un Dios que está viendo allá en los cielos para tomar en cuenta las conductas y las actitudes del ser humano. Y por eso es que dice ahí que el que tiene se le dará más, el que conoce recibirá más. El que entiende la palabra de Dios, este podrá tener grandes bendiciones, pero el que la desprecia, el que hace que su vida se vuelva independiente de Dios, este tendrá consecuencias no favorables. Por lo tanto, queridos hermanos, nos conviene estar cerquita de Dios, porque cerquita de Dios es donde están aquellos que aún lo que tienen les será multiplicado. Si usted entiende que tiene un Dios que es poderoso, Él se va a encargar de ayudarle, de sacarle adelante, de proveerle, de sostenerlo, porque Dios es rico en misericordia. Alguien en quien se puede confiar es en Dios. Imagínese que usted en un empleo es despedido y no lo despiden por algo bueno, sino por algo malo. Y cuando usted va a pedir la carta de recomendación, no se la quieren extender y va a otra empresa y le dicen trae su... Pero usted no la lleva porque fue mal empleado. La pregunta es, ¿será que se le van a abrir puertas en esa empresa?
Claro que no. ¿Y sabe por qué no? Porque usted ha sido mal empleado. Pues el que es mal servidor o mal oidor de Dios, este cierra grandes bendiciones. Este pierde grandes privilegios. Porque si hay una realidad que tiene cada uno de nosotros, es que Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. No se trata de tener a Dios como última opción, como el último que yo voy a buscar, sino que Dios tiene que estar siempre presente en nuestras decisiones. Pero tenemos que admitir que hemos tomado decisiones fuera de la voluntad de Dios y por eso nos ha ido mal. Nos hemos olvidado de las grandes promesas, de la gran ayuda y el gran amparo de Dios, y eso nos ha costado caro. Hemos caído en la ruina, hemos caído en la desdicha, hemos tropezado, nos hemos golpeado porque hemos apartado la mirada de Dios. Pero el que siempre toma en cuenta a Dios, este podrá tener el privilegio mayor, que Dios se va a encargar de ayudarlo, de sostenerlo, de proveerle y de sustentarlo en todo. No sé si usted puede dar un fuerte amén ahí donde está esta noche. Dice que el que es indiferente pierde mucho, pero el que no tiene, aún lo poquito que tiene, le será quitado. ¿Cuánta gente ha poder cambiar su vida y no ha querido? Y pierde todo, absolutamente todo, porque no discierne la voz de Dios. No entiende que hay un Dios que quiere tratar con él, cambiarlo, restaurarlo. No entiende que hay un Dios que quiere sanar su corazón. Si uno es descuidado, las cosas no van a salir de la mejor manera. Si con lo poquito nosotros no sabemos valorar, porque cuántos hemos tenido dificultades y Dios nos ha ayudado y le hemos prometido servirle, pero se nos ha olvidado con el tiempo. Entonces, si no somos fiel con esas promesas, entonces Dios tendrá que tomarnos y enseñarnos que Él es el que tiene el control en todo. Por eso es que no nos conviene a nosotros darle la espalda a Dios, porque darle la espalda a Dios significa estar caminando en un terreno que pronto nos va a hundir. Darle la espalda a Dios significa que estaremos en la peor desgracia que el hombre se puede imaginar. Pero extender la mano y agarrar la mano de Dios, aferrarnos a Dios, quiere decir que Él nos va a ayudar, nos va a levantar, nos va a sostener, y siempre habrá un rayo de esperanza para los cristianos. Por eso es que hay que cuidarnos de no ser indiferentes. Dios ve las cosas diferente a como muchas veces nosotros la vemos. Dios conoce el corazón de cada uno y Él espera que el corazón sea entregado a Él. Según el versículo 13 y 14, Jesús enseña que hay un problema cuando alguien es indiferente, y es que cae en una ceguera espiritual, ciego espiritualmente. Versículos 13 y 14. Por eso Jesús dice, les habló en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Oiga esto, viendo no ven, oyendo no oyen. El gran problema físico de la ceguera imposibilita natural o normal en la vida de los seres humanos, la ceguera física. Pero hay una ceguera que es espiritual, y esta ceguera es la que viendo no nos permite ver. ¿Cómo está esto? O sea, conscientes que hay verdades espirituales, no queremos asumir esas verdades y nos olvidamos de aquel Dios que está sentado en el trono y que tiene el poder y tiene la misericordia extendida para nosotros. Y es ahí que muchos de nosotros vivimos vacíos, en la incertidumbre, en la miseria, porque viendo la realidad de las cosas, que sin Dios no podemos seguir adelante, no queremos entender que hay un Dios que a gritos está llamando nuestro nombre para que nos entreguemos a Él y podamos ser bendecidos y ayudarnos. Y si estamos del lado de Él, podemos estar plenamente convencidos que Dios pues hará todo por nosotros, porque Él es grande, poderoso y maravilloso. Oyendo no oyen. Cuando alguien tiene la oportunidad de que el reino de los cielos se le es anunciado y cierra sus oídos, entonces es un problema. Y si yo
como creyente, habiendo degustado la gracia de Dios, y me aparto, es mayor el problema, porque yo ya conocí usted las bendiciones de Dios y ahora me he retirado, y eso es grave, porque usted está en peligro. Si usted muere sin el Señor, hay una eternidad de la cual nadie le puede ayudar, solamente Cristo. Y la decisión es en vida. Mañana puede ser muy tarde. El tiempo aceptable es ahora. Por eso es que la Biblia menciona enfáticamente que el que cree será salvo, pero el que no cree será condenado. Pero yo prefiero ser de los salvos que de los condenados, porque al condenado le espera dolor, le espera luto y llanto, pero a los salvos les espera el paraíso, la gloria del Señor, las bendiciones espirituales y la grandeza de Dios que Él ha preparado para aquellos que están seguros que creer en Él es tener vida. Más importante es la vida eterna que Él ofrece para cada uno de nosotros. Oyendo no oyen, dice la Escritura, ni entienden. El no entender da alusión a la falta de conduce normal en la vida. Pero aquí voy a hacer una aplicación espiritual. Hay mucha gente que no entiende que hay Dios que está llamando y que hay Dios que está queriendo tratar con ellos. Y se vuelven necios espiritualmente. Y entonces la necedad lo lleva, trata a tal grado al hombre que lo hace enceguecerse espiritualmente. Y muchos cerramos nuestros oídos a la voz de Dios y abrimos nuestros oídos a otras voces, y estamos oyendo muchas cosas que nos están llenando de incertidumbre, y usted escucha palabras que destruyen su progreso, escucha noticias que amenazan su integridad. Pero cuando uno entiende que hay Dios en medio de todo, se da cuenta que hay uno que ha dicho: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará el Señor. Probablemente el valle de sombra y de muerte sea grande, pero más grande será la luz de esperanza que hay al final del túnel. Por eso es que no hay que ser indiferentes, porque el que es indiferente no entiende las buenas noticias que Dios quiere entregarle en su caminar, las buenas cosas que Dios quiere enseñarle y que Dios quiere mostrarle. Pero necesitamos ser personas atentas a la voz y a la voluntad y al llamado y al deseo de Dios, y no enceguecernos espiritualmente. Ya Isaías había mencionado un poco de esto, según dice Jesús. Es de la profecía que había dado Isaías. Viendo no íbamos a ver y no íbamos a percibir. Esto era lo que había dicho el profeta Isaías. De esto había hablado ya el profeta Isaías. Viendo veréis y no percibiréis. O sea que como que la realidad se ve adormecida. Vivimos en tiempos donde necesitamos aferrarnos al Señor hoy más que nunca. Y si nosotros estamos adormecidos espiritualmente y comenzamos a dudar del Señor, a ser más indiferentes todavía, entonces significa que estamos en un gran peligro. Hay mucha gente que ha perdido la fe, pero la fe no se puede perder. La fe siempre tiene que estar como una bandera e insignia en la vida de cada cristiano. Nosotros no podemos renunciar a las promesas de Dios. Él ha sido fiel y maravilloso, y su misericordia seguirá con nosotros. Isaías había dicho que viendo no íbamos a percibir las cosas. ¿A cuántos se les ha dicho? El Señor le quiere cambiar, le quiere perdonar y ayudar y restaurar, pero la gente cierra sus oídos y cierra sus ojos y dicen: yo no necesito de Dios. Le voy a decir algo: usted está en un gran peligro. Porque el que se aparta del Señor no tiene otra esperanza. ¿Quién más le va a ayudar? ¿Quién va a estar con usted ahí? Nadie. Solo Dios será el único en el dolor y en la necesidad. Él será el que está ahí. La ceguera impedirá ver la ruta correcta. Nos hará dar pasos inseguros. Y también nos meterá en el peligro
Y eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Cuánta gente ha querido ser libre de muchas cosas, pero no han abierto sus ojos a Dios, no han limpiado sus oídos para que el Señor haga algo en su interior? Y esto puede ser posible si nosotros, en lugar de ser indiferentes, somos atentos a Dios. Según Jesús, y en el versículo 15, la indiferencia tiene una característica bien clara. Miren, el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Está alterado, no es normal. Los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos. No ven con sus ojos. No oyen con sus oídos. Y con el corazón no entienden, no se convierten. Y que yo los sane, dice la Escritura. Entonces es muy importante que cada uno de nosotros pueda comprender que la indiferencia hace que el corazón se endurezca. Y un corazón endurecido es peligroso, porque está en un punto donde ha despreciado totalmente a Dios. Y dice ahí que muchos corazones se han engrosado. Y esta es una enfermedad que vuelve el corazón en un estado anormal, donde la sangre no puede ser bombeada fácilmente. Y la persona que sufre una alteración de esta forma está en gran peligro. Es una enfermedad. Pero aquí el Señor dice, el corazón está engrosado. O sea que es una enfermedad que está dañando la visibilidad de aquel individuo y lo hace ser indiferente, aún necesitando de Dios, pero está lleno de orgullo, de vanidad, está lleno de cosas malas que no permiten que Dios pueda hacer una obra. Pero le voy a decir algo, Dios quebranta la soberbia y el orgullo del hombre. Si hay uno que es bueno para humillar al altivo, se llama Dios. Si hay uno que es bueno para bajar de la nube de fantasía donde muchos están, es Dios. Y hay uno que puede levantar al hombre, también es Dios. Hay uno que puede levantarlo y llenarlo del Espíritu Santo, es Dios. Por eso, hermanos, no nos conviene ser indiferentes y endurar nuestro corazón al Señor, porque entonces habremos fallado si nosotros engrosamos el corazón. Fíjense que hay un gran peligro y hemos sido tan indiferentes. El pleito del siglo XXI, indiferentes a Dios. ¿Y por qué le voy a decir esto? Voy a tocar una parte en la cual necesitamos ser muy cuidadosos. La indiferencia ha llegado a tal grado que aún nosotros como cristianos muchas veces comenzamos a tener un ojo para juzgar, un dedo para señalar. Y comenzamos a decir, los otros no están en nada, solo yo. Comenzamos a señalar los errores del otro, a criticar por doquier. Comenzamos a ser juez en lugar de ser ayuda. Comenzamos a ver que todo mundo está mal y que solo yo estoy bien. Mi corazón está enfermo. Yo estoy mal. Desde que alguien actúa así, está lleno de indiferencia. Y por eso el Señor dice, este pueblo está engrosado. Y habían situaciones graves, pero hablemos de lo que está pasando en el mundo entero. La gente se ha mofado de Dios, se ha burlado del Señor. Han dicho que Dios no va quizás a ayudarles en la situación, pero hay Dios que quiere ayudarles. Hay Dios que quiere perdonar. Y nos hemos equivocado tanto nosotros que necesitamos entender que hay un principio bíblico y que trae gran respaldo de Dios y se llama humildad. Y el Señor enseña que hay mucha gente que está enferma interiormente, porque ya comenzamos a ver otras cosas que no deberíamos de ver. Hemos empañado muchas veces el progreso del evangelio porque he impuesto doctrinas de hombre, he puesto dogmas, he impuesto muchas cosas, pero no ha sido la predicación, la voz y el llamado del Señor compungiendo y cambiando el corazón del ser humano. Y por eso es que a veces nosotros como cristianos somos tan indiferentes. Dios está tratando con nosotros en nuestro interior. Hemos llegado a tal grado donde
Hay gente que dice, yo no le puedo hablar a fulano porque entonces yo pierdo mi santidad. ¿Quién le enseñó eso, hermanito querido? Eso es pecado delante de Dios. Jesús vino por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. Y dice, yo no puedo saludar al hermano tal o a lo otro porque yo voy a perder. ¿Quién dice eso? El Señor ama a los pecadores y Él espera que nosotros podamos llevar una palabra de aliento, pero no endurezcamos nuestro corazón. Hay uno que quiere tratar con cada uno de nosotros y es Dios. El hombre lejos de Dios está en un problema mayúsculo, pero cuando se acerca a Dios puede encontrar respuesta a sus necesidades y necesitamos nosotros anunciarle que hay un Dios que transforma, que cambia, que limpia, que toca nuestro ser y que puede hacer nuevas todas las cosas. Pero no seamos indiferentes. Los oídos están pesados muchas veces. Sí, usted va a entender que a nuestra sociedad cuántas veces a las cosas buenas les decimos que no. A las cosas que en realidad tendríamos que decirle que sí. Hemos dejado a Dios por las cosas malas muchas veces. Cuando nosotros hacemos alguna actividad en la noche, tenemos que tener mucho cuidado depende del contexto de donde estemos. Y ahí estamos tocando el volumen de nuestros equipos. Pero cuando son de X o Y pueblo, ¿quién dice algo por esas bullas? ¿Y por qué nos hemos hecho tan indiferentes? Y ahí la gente dice, bueno, pero es que es culto y lo otro. Y no es bulla, lo que viene peor, que no es nada que exalte a Dios. Abiertamente lo que se celebra en los pueblos. ¿Por qué es esto? Porque el mundo está indiferente contra Dios. Indiferente. Un hombre dijo en cierta ocasión, la religión es el opio de los pueblos y así se expresa el mundo. Y por eso es que la gente sale y usted ve las caminatas donde por cuadras salen la bandera de los homosexuales y salen las parejas unos con otros, besándose en las calles, pidiendo que se les dé la voz para poder adoptar hijos y formar una familia desintegrada totalmente de acuerdo a la voluntad y al modelo de Dios. En un programa muy conocido entrevistaron a una pareja de homosexuales y les preguntan que qué sería de su hijo cuando ellos tuvieran uno, porque iban a adoptar un hijo. Y entonces dice la pareja, pues no sabemos, no le vamos a decir a él, él va a decidir en un futuro qué quiere ser, si él quiere ser niño o niña. Hasta esto hemos llegado. ¿Entiende por qué los oídos del hombre están oyendo pesadamente? Porque hemos visto una sociedad que a gritos está pidiendo que se legalice el aborto, pero hoy que se ha desatado una ola tremenda en el mundo entero, ahí estamos suplicando por la vida de muchas personas. ¿Y cómo es eso? ¿Y dónde están los activistas que promueven el aborto diciendo que me dé a mí esto, me voy a morir? No, porque nosotros estamos tan indiferentes. Queremos hacer el daño, pero no nos damos cuenta que hay un Dios en los cielos que está tomando en su agenda todas las actitudes que los seres humanos estamos haciendo. Cualquiera podría decir, pero Dios es misericordia. Sí, pero ese Dios misericordioso también ha puesto que el ser humano se arrepienta, porque si no hay un arrepentimiento y un cambio de vida totalmente, entonces ese corazón endurecido experimentará su desdicha por haber despreciado al Dios que es rico en misericordia. ¿Cuántas cosas hemos visto en el mundo entero? Cuando uno ve la historia y oye mencionar el nombre de un Hitler, un nombre de aquellos integrantes de potencias que han existido, cuando uno oye del holocausto nazi, de la hambruna de Ucrania, de los atentados abiertamente, nos damos cuenta
que el corazón de muchos se ha endurecido. Y es ahí donde Dios tiene que demostrarle al hombre que el grande es Él, que el único es Él, que el eterno es Él, que el que puede hacer las cosas es Él. Entonces Dios dice, cerraron sus ojos para no ver. Y Dios tratando con el ser humano. Y Dios enviando siempre una palabra de aliento. Porque Dios es bueno. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la buena noticia que le tengo esta noche es que si usted se arrepiente, puede experimentar el nuevo nacimiento. Y según Jesús, el nuevo nacimiento es indispensable para entrar al de los cielos. Así es que, queridos hermanos y amigos, si usted todavía no le ha entregado su vida al Señor, hoy es el momento para que lo haga, porque mañana puede ser tarde. Hoy Dios ofrece misericordia, ofrece amor, ofrece la vida eterna para aquellos que deciden entregarle su corazón, su mente, su vida y su ser. Hemos cerrado nuestros ojos para ver. ¿Cómo está la situación? La nueva ideología que se mete en muchos lugares. Y dicen, hay que orientar ahora a nuestros hijos, a nuestras hijas, pero con una inclinación antimoral, una inclinación pervertida. Estamos haciendo cosas que estamos desobedeciendo a Dios. Y ese es el gran problema de la indiferencia. Porque con los ojos abiertos no nos damos cuenta de que hay un Dios que está viendo aquello. Y dice el Señor, ni con los oídos pueden alcanzar a oír. El corazón se ha endurecido. Voy a tocar un punto que concierne para muchos de nosotros quizás. ¿Cuántas veces hemos jugado a ser cristianos y hemos ido a una congregación, pero de ahí ya hemos dejado de ir? Hemos estado degustando la palabra y la bendición de Dios. Hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo y después de eso nos vamos. Y el Señor nos ha enseñado que Él siempre ha tenido la razón, porque siempre que ha pasado hemos buscado culpables. Y salen unos 2 que 3 inmaduros diciendo, es que la congregación no me gusta, es que aquí no se siente nada. Usted no anda en nada, mejor diga. No quiere nada con el Espíritu. Pero cuando alguien ama a Dios, busca a Dios y se entrega a Dios, entonces esta persona, donde sea que esté, se da cuenta que ahí hay un Dios en los cielos que está respaldándole y ayudándole. Pero aquí hay un gran problema. Hemos sido oídos sordos a la voz de Dios, pero hoy Dios nos recuerda que allá en el trono se sienta Él y que ahí está el poder y la gloria en Él, y que los seres humanos sin Dios no somos nada. Y hoy más que nunca necesitamos reconocer que hemos pecado delante de Dios para que Él sane nuestra tierra, para que Él nos limpie con su poder del Espíritu Santo y podamos ser bendecidos en gran manera. Y con el corazón, dice el versículo, no entienden y se conviertan a Dios y yo los sane. Dios no desea la muerte del malo, Dios desea sanarlo. Dios no desea que aquella persona que está en la prostitución, que el alcohólico, que el drogadicto, que el homosexual, que la lesbiana se pierda. Dios desea que vengan al arrepentimiento, renunciando a toda obra perversa del mal y entregando el corazón al Señor y confiando plenamente en un Dios que puede perdonar, transformar, limpiar nuestro corazón, cambiar nuestra maldad, porque antes éramos lo vil, lo despreciado del mundo, pero Dios nos llamó, nos limpió, nos perdonó y ahora somos especial tesoro en las manos de Dios. Y por eso tener a Cristo es tener lo más importante que el ser humano puede tener en la vida. Por eso es que tenemos que atender a Dios. Dios está tratando con el hombre y somos responsables de atender esa voz. Dios quiere cambiar nuestros pasos. Y según el versículo 16 y 17, el Señor elogia a los que han decidido crecer. Y dice el Señor, bienaventurados los ojos porque ven, habla de los hijos de Dios, y los oídos porque oyen,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Diga conmigo ahí donde está, soy bienaventurado. Usted es bienaventurado, hermana y hermano. ¿Por qué es bienaventurado? Es feliz. Porque usted tiene el privilegio de oír y ver. Esto es las verdades espirituales. Entiende. Jesús dice, les hablo en parábolas porque yo sé que ustedes entienden, les dice a los discípulos. Él nos enseña a nosotros que Él tiene la capacidad de hacernos entender las cosas porque Él es poderoso para hacer de nosotros personas especiales, quizás no teniendo afuera un futuro prometedor, pero Él aquí nos ha dado ricas y abundantes bendiciones. Si usted de aquellos que quieren entender que la indiferencia lo lleva a algo mal, Jesús dice bienaventurado, porque aman a Dios, buscan a Dios. Y aquí voy a decirle algo, hay gente que ama y que busca a Dios. Hay gente que ama y que busca a Dios. Esa gente que muchas veces hemos nosotros menospreciado o hemos expresado mal de ellos, esa gente está clamando delante de Dios. Y esa gente es especial y yo creo que usted es especial para Dios. Por eso es que nosotros tenemos que amarnos, cuidarnos, entendernos, apoyarnos. Y dice aquí el versículo que esta gente es feliz. Muchos profetas y justos desearon ver lo que ahora nosotros vemos. Y voy a mencionar algunas cosas que probablemente el versículo da alusión. La Biblia completa. Muchos profetas quizás desearon tener la palabra, la voz de Dios completa. Y no la tuvieron, pero ahora nosotros la tenemos. Estamos en casa, pero podemos estar estudiando la palabra de Dios. El libro más antiguo, pero el más moderno. El libro más vendido. Traducido en todos los idiomas prácticamente en el mundo entero. En la mayoría de idiomas del mundo entero. Las encuentra así impresas y las encuentra digitales en su teléfono. Lo puede tener en audio y la puede tener en video. Pero esa es la voz de Dios, la palabra del Señor. Y bienaventurados aquellos que degustamos la palabra de Dios, porque entonces verdaderamente habrá un respaldo maravilloso para nuestras vidas. ¿Qué más podemos decir cuando la Biblia dice muchos profetas y justos desearon ver lo que ahora vosotros tenéis? Tenemos el plan salvador consumado. Sabemos la obra, ministerio y grandeza de Jesucristo. ¿Por qué vamos a ser indiferentes si conocemos a un Dios que ha sido atento para nosotros? ¿Por qué vamos a huir y le vamos a dar la espalda a quien tanto nos extiende su mano de misericordia? ¿Por qué vamos a cerrar nuestros ojos a quien nos quiere enseñar el buen camino? ¿Por qué vamos a tapar los oídos a quien en el susurro nos da su amor, su misericordia? ¿Por qué no entender que el plan salvador se consuma en Cristo Jesús? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sabemos la obra del Mesías. Y muchos profetas y justos desearon ver lo que ahora nosotros vemos. Qué privilegio enorme, las bendiciones de Dios. Al principio mencioné cómo el ser humano ha venido avanzando y ahora por medio de las redes estamos enviando el mensaje de aliento, enviamos la palabra de bendición a muchas personas y antes cómo iban a lograr un avance tan rápido y hoy nosotros estamos aquí haciéndolo. Tenemos grandes bendiciones que hay que entender que es Dios el que está poniendo los medios para que el ser humano pueda quebrantar ese orgullo y esa altivez y pueda reconocer que hay un Señor, que hay un Dios que es Rey poderoso sobre todos y misericordioso para darle lo que tanto está necesitando. Oímos y el Señor elogia esa parte. También el Señor elogia lo que vemos, bienaventurados aquellos. Este es lo contrario al indiferente, este es el atento.
Si nosotros nos preocupamos por servir a Dios, vamos a ser siempre bendecidos. Si nosotros despreciamos al Señor, la consecuencia vendrá. Por ejemplo, a alguien se le aconseja y le dicen, no vaya por ese camino es malo. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Y usted dice, conmigo nadie se mete, yo no, sigo mi camino. Dele pues que en cualquier momento se va a dar el golpe. ¿Por qué? Porque no atendió el consejo. Y así es Dios. Dios extiende la mano, Dios llama, Dios envía palabra, Dios le advierte al hombre, pero es el hombre el que tiene la capacidad de poder decir quiero, y ahí viene la obra del Espíritu Santo para que lo levante, lo ayude. Pero si el hombre desprecia a Dios, entonces después vendrán las consecuencias, porque ocuparse del Señor es vida, pero ocuparse de mis deseos egoístas y malos es muerte. Por lo tanto, tener a Cristo es tener la vida, despreciarlo a Él es despreciar lo más importante, y es acarrear la muerte. Los que aman a Dios aman la vida. Los que desprecian a Dios aman la muerte, dice la palabra. Cuando nosotros tenemos una vida en el Señor, nosotros vivimos pensando y ayudando y orando por los demás. Contrario al indiferente. El indiferente vive criticando toda la vida. Pero el que está feliz con Dios, ahí en su casa, entiende que hay un Dios que está con él. Cuando nosotros somos atentos y somos amadores del Señor, la envidia no haya cabida, el dolor y el resentimiento, y lejos de eso hay bendiciones en abundancia. No sé si usted lo cree, que Dios tiene bendiciones para aquellos que esperan y que son atentos a Él. Por eso es que necesitamos entender las palabras que Jesús dijo. Y los discípulos estaban asombrados y le dicen a Jesús, Maestro, ¿por qué nos enseñas por parábolas? Buena pregunta de los discípulos. Y Jesús les dice, bueno Pedro, bueno Juan, bueno Judas, y a todos los demás, les hablo por parábolas porque ustedes comprenden. Porque al que tiene aún se le dará más, pero al que no tiene, lo poco que tiene le será quitado. O sea que si usted logra comprender esas verdades espirituales y no las atiende, entonces hay una deuda con Dios. Por eso el Señor les dice, les hablo por parábolas. Porque muchos, oyendo ni por cerca, viendo tampoco. De manera que Isaías ya había profetizado de ellos, les dice Jesús. De lo que habría en su interior, de las cosas que pasarían. Pero me gusta el 16 que estamos leyendo. Pero bienaventurados aquellos que atienden y escuchan la voz de Dios, porque para ellos hay un galardón que Dios tiene preparado. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle fuerza a Dios para que nos ayude a ser atentos y no despreciar el consejo de Dios, no ser indiferentes a Dios. Y Dios nos llama a que podamos encontrarnos con Él con toda sinceridad, con todo el corazón, con todo nuestro ser, y entonces habrá una bendición maravillosa en nuestro diario caminar. Tenemos que estar seguros que Dios nos llama y nos ama y nos quiere perdonar, pero resta de mí si voy a entregar mi corazón, voy a cambiar y voy a mejorar, o voy a seguir siendo el mismo indiferente lejos de Dios. Pero no se olvide que hoy es el día para que usted le diga al Señor, perdóname tanta indiferencia y ayúdame a ser atento, porque el mañana es incierto, pero hoy puede tomar una sabia decisión que conducirá su vida en una eternidad favorable. Voy a orar esta noche. Padre, oro por los amigos. Si hay alguien que quiere entregar su vida al Señor esta noche, lo puede hacer. Señor Jesús, perdona mis pecados. Esta noche me arrepiento. Te recibo como mi Señor y Salvador personal. Perdóname. En el nombre de Jesús. Amén. O sea que hay promesas de Dios para aquellos que confiamos. Y yo sé que tú confías ahí donde estás en tu casa. Voy a saludar a los que están ahí conectados. Ya habíamos orado hace un momento también. Pero quiero saludarles esta noche a los que están conectados.